Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes en TX TV, en su programa, en su sección Retrovisor. Retrovisor, una mirada introspectiva, una mirada hacia atrás. Retrovisor, el espejo de nuestras vidas. Hoy, antes de abordar el tema en específico, quiero aclarar algún punto que nos quedó pendiente la sesión pasada. Hablamos de los mariachis, hablamos de la charrería, pero no nos quedó muy claro en el sentido de que por qué los mariachis se visten de charros. Y había esa plática. Y encontré una nota que dice que a mediados del siglo XX el mariachi de Cirilo Marmolejo introdujo el traje de charro como un uniforme para los grupos de mariachi. Entonces, por eso es que los mariachis se visten de charros. Claro, el original es el charro. El original es el charro, pero ellos ya optaron por asumir esa indumentaria y por eso dicen, ¿es mariachi o es charro? Ajá. No, pues ya con eso ya está aclarado. El tema de hoy es que tuvimos la oportunidad en estos días, en el espejo retrovisor de nuestras vidas, en realizar el primer concurso de antología y cuentos, relatos e historias de Santa Rosa Jáuregui. Estuvimos tocando algunas puertas, viendo a algunas gentes, y el diputado Enrique Correa Sada se abrió la puerta y nos dijo: profe, ¿qué es lo que necesitas para hacer ese concurso? Entonces ya le planteamos los requerimientos y dijo: bueno, pues adelante. Se lanzó la convocatoria, tuvimos una participación de unos 150 trabajos. Oh, qué bueno. Se premiaron ahí con el apoyo del diputado, con el apoyo del delegado municipal. Se premiaron en el auditorio de la delegación de Santa Rosa Jáuregui. Fue un evento muy emotivo, muy cordial. Llegó gente y estuvieron leyendo sus trabajos. En ese sentido, pudimos ver que el primer lugar lo obtuvo el cuento, el relato, la historia, como le quieran llamar, El Mezquite de la Rabia. La autora es Silvia Vanessa Guerrero Ledesma, de la comunidad de Montenegro. En El Mezquite de la Rabia, pues, ojalá y lo vamos a publicar, pero es algo que dice ella: a mí me lo platicaron, que en el Mezquite de la Rabia se dio un acontecimiento muy desagradable para la gente. Y ahí se queda, y el lugar se le conoce como el Mezquite de la Rabia. La verdad no le pregunté si existe el mezquite. Los mezquites son milenarios, los mezquites ahí están. El segundo lugar lo obtuvo María Elda Guadalupe Muñoz Romero. Su trabajo fue los cuentos, lo que me contaron y que sucedió en Santa Rosa Jáuregui. Esos cuentos que le contaron se los contó su mamá. Por cierto, su mamá estaba ahí presente. Qué y fue muy emotivo cuando ella lo leyó y dice: y aquí está mi madre, que ella me contó lo que yo escribí. Qué bonito. El tercer lugar lo obtuvo Francisco Gómez Torres con el trabajo Carga Pesada. La verdad, yo no quisiera andar en esos cuentos, porque quizás en su momento, si ellos me aceptan la participación, algún día los voy a invitar y que ellos nos platicaran. Pero eso ya será más adelante. Hubo algunos premios especiales, en el caso de La Cueva Encantada de Daniela Álvarez Aguilar, Leyenda de Brujas de Luis Martín Juárez Cisneros, Los Abuelos Trabajadores de Diego Misael Rangel Vega, La Llorona de Pie de Gallo, de Arely Martínez Ortiz, y El Hipopótamo de Corea. Eso está interesante. Ese está interesante. Jennifer participó con su trabajo Recuerdo de mi bisabuela. Ahí llegó la señora Yolanda Aguilar, Yolanda Velázquez Aguilar,
y ella fue a recibir el reconocimiento de Jennifer. Entonces, Yolanda es la abuela y la señora Isidora Vicenta es la bisabuela de Jennifer. Entonces, Jennifer platicó lo que le contó su abuela. Su bisabuela, su abuela falleció el año pasado, en diciembre me parece, el año pasado. Y la bisabuela le platicó a Jennifer lo que le platicaron a ella cuando su papá, él siendo el primer comisariado ejidal de Montenegro, lo sacrificaron los del cerro. Lo colgaron, lo desollaron, diciendo, fue algo grave. Inclusive no solamente a él, sino que querían matar a toda la familia. Entonces ellos huyeron y su bisabuela nació en el cerro. Ya después tuvieron que huir a la Ciudad de México, y ya después de años regresaron aquí, ya que todo estaba tranquilo. Entonces, por eso lo emotivo del evento, Claro. ¿sí? Porque tuve la suerte, porque yo conocí a la bisabuela, conozco a la abuela y conozco a la niña. Y la niña recibió una mención especial por ese trabajo. ¿Qué edad tiene más o menos la niña? Va en la primaria. Ok, está chiquita. 9, 10 años a lo mejor. Y escribió ahí su trabajo y lo que le platicó la abuela de que cómo sacrificaron al comisario de vida. Una pregunta, Género. ¿Reciben alguna asesoría después cuando entran al concurso? ¿Te llegan a pedir a ti apoyo? ¿Pasa algo de esto? Hay gente que sí me dice. Lo interesante es que participaban en escuelas. Tuvimos el apoyo de la CENTE. El diputado intervino para que la CENTE apoyara. Entonces ya los maestros hicieron esa labor. Inclusive nosotros nos ofrecimos, Jesús Sarasua Rangel, Mauricio Sosa, Gustavo Hernández Flores, que fueron los que me apoyaron o que nos unimos para convocar a ese concurso. Ellos dijimos, estamos a disposición de hacer un taller. Buenísimo. Sí, o sea, nosotros nos ofrecimos. Tuve la oportunidad de platicar con gente que hicieron sus relatos. Ahí sí me tocó asesorarlos a ellos. Jesús Sarasúa es un escritor iturbide que lo tuvimos aquí. Sí, lo recuerdo. Y me dice, profe, fui su profesor en bachiller, me dice, no te apoyamos cuando hay algún tallercito. Y sí, yo se los ofrecí a la gente, pero afortunadamente tuvimos esa participación de las maestras. En el caso de la maestra Fabiola Rivera Medina, las menciono, y la profesora Helen Giselle Hernández Cervantes, ellas nos apoyaron en sus respectivas escuelas. También la señora Rosa López Zúñiga de La Monja, también ahí nos apoyó. Entonces tuvimos apoyo, o sea, fue bien recibido la convocatoria. Claro. Fue bien recibida la convocatoria y la gente se animó, porque yo les dije, bueno, nosotros tenemos la historia oficial, la historia que existen muy buenos documentos en Santa Rosa Jaula, muy buenos investigadores, inclusive hay un cronista municipal y todo. De alguna manera, como dice Jesús Sarasúa Rangel, esto no quiere venir a sustituir lo que ya existe, claro, sino al contrario, a lo mejor viene a colaborar en alguna medida si se puede, porque a fin de cuentas es la historia de la gente. No son invenciones de nosotros, claro, sino como dice el profesor Luis González y González en su libro El pueblo en vilo, es la microhistoria. Claro. Es la microhistoria, y la gente aquí nos platica su microhistoria. Y ahí en su relato yo les decía, bueno, nos vamos a ir de esta vida, ¿y por qué no dejamos un escrito de que aquí estuvimos? Así como la señora, la bisabuela de Jennifer les platicó y la niña le escribió, la niña en su momento va a seguir platicando cuando ya llega adulto, claro, cuando llega adulta. Inclusive eso es lo que yo le platicaba a las maestras. Bueno, se imagina un muchacho de primaria, de secundaria, que nos empiece, que haga un cuento ahorita, se publique, o por el simple hecho de participar, todos somos jugadores al participar, pero el día de mañana va a decir, yo participé con este cuento. Claro. ¿Por qué? Porque Santa Rosa se está transformando a pasos agigantados. Tenemos una zona industrial, polígonos industriales, que nos han llevado a una profunda transformación. Ya no es la Santa Rosa rural que conocíamos hace 30 años. Claro. Entonces, ha traído mucho beneficio en economía, en poder adquisitivo, en salarios, en condiciones mejores de vida, pero también se está deteriorando con gran tristeza, les digo, el medio ambiente.
Ya no encontramos mezquites, ya no encontramos tantos garambullos, ya no encontramos nopales, ya no hay tunas, ya, o sea, nos cuesta, maguey, ya nos cuesta mucho trabajo eso. Yo pienso que a través de este espacio, si alguna autoridad nos pudiera escuchar, habíamos de hacer un programa de apoyo, de reforestación, claro. de ese tipo de plantas originarias de Santa Rosa, porque se están perdiendo. Se están perdiendo y ya no hay esas nopaleras, esas magueyas. Ni la cultura, porque también la misma cultura exactamente. Entonces, inclusive una de las culturas que también ahí platicamos con José Pablo Alvarado Cabello, que participó en su relato, la historia de la Feria de las Carnitas. Él, en caso, su familia son 3 generaciones. Pero esas 3 generaciones, yo sé más que no llega a la 4ª. Újole. Sí, porque la gente ya no. Ya agarró para otro lado. Ya la gente ya como que no le interesa tanto. Y si nosotros vemos la calle principal de Santa Rosa, pues cada día son menos puestos de carnitas. Cada día son menos puestos de carnitas que se están abriendo a las orillas, quizás, y que en cada comunidad existe unos 3 o 4 puestos de carnitas, pero ya no, como te dije, ya no existe tanta esa efervescencia de llegar a la cabecera delegacional y puros puestos de carnitas. Algunos ya sustituyeron por ropa, por otro tipo de artículos, pero o quizás los hijos ya no, o los nietos ya no le van a seguir. Okay. Sí, porque es un trabajo el preparar carnitas. A mí me ha tocado verlo, y levantarte a las 4 de la mañana. O sea, no es fácil, o sea, dejar preparado sacrificar el animal, dejarlo preparado para otro día llegar y echarlo al caso y que esté todo listo a más tardar a las 10, 11 de la mañana. Entonces, no es fácil, la verdad. Es una actividad que ojalá no se pierda, la verdad. Yo nada más les platico lo que me platicaron, ahora sí. Claro. Pero sí, y yo he ido a Santa Rosa y veo que se está, a lo mejor está disminuyendo, no en la medida que para alarmarse, pero sí se debe de apoyar algunas actividades, acciones por la delegación de Santa Rosa Jauregui, que en su momento fue una zona rural y que, como lo dijo el diputado Enrique Correa, Santa Rosa es el pulmón de Querétaro. Sí. Entonces lo debemos de conservar, debemos de hacer un programa de reforestación, de planteo de plantas, de mezquites, garambullos, y no se necesita mucha agua. O sea, no se necesita tanta agua. No es algo tan ambicioso, tan difícil. No, o sea, nada más, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa a través de las escuelas, a través de alguna de las familias, del subdelegado, del delegado. Campaña. Sí, una campaña con lo que queda de comisariados ejidales, porque también la gente ya no hay comisarios, ya no hay campesinos, pues ya casi no, ya pocos son los que siembran su tierra o ya la vendieron para que se dé el proceso de industrialización. Y qué bueno, ¿no? Otra cosa, también se están perdiendo pues, los espacios del agua, ya no hay, ya, como les dijera, ya había bordos, había presas, pues cada día se ve menos y luego que menos llueve. Son muchos detalles que se tiene que voltear a Santa Rosa Jauregui. Claro. ¿Sí? Pero no me quería desviar del tema, porque a fin de cuentas el concurso va en ese sentido de que la gente nos platique o que nos comentara, que nos escribiera cómo era el lugar donde ellos estuvieron en una época determinada. Y tal es el caso de la señora Yolanda Aguilar Velázquez, abuela de Jennifer, hija de la señora Isidora. Nos platicaba que ella llegó a Santa Rosa en 1966. En 1966 empieza su relato. Dice, en Santa Rosa cuando llegamos, ellos llegaron de la hacienda de La Solana. Unas gentes se fueron a formar la comunidad de Corea y otros se quedaron ahí en Santa Rosa. Ellos, por llegar de comunidad, dice que la gente no los aceptaba que lavaran su ropa en los lavaderos públicos que había. Y más aparte, Santa Rosa se abastecía de agua, de sacar agua de las norias, de los pozos. Claro. No había agua potable, no había drenaje, no había luz, no había muchas cosas que en su momento Santa Rosa no tenía. Entonces dice que ellos iban a lavar acá por el Bicentenario, allá le decían la sequía blanca, y ahí brotaba el agua calientita. Y había unos manantiales ahí. ¿Sí? Ahora ya no hay nada de eso. ¿Sí? Ya está el Bicentenario, había grandes plantíos de don Palemón Ledesma, que tenía ahí las
alfalfa para sus vacas lecheras, pero nada de eso ya existe. Inclusive su esposo, don J. Guadalupe, nos platicaba de la señora Yolanda, que él se recuerda cuando, donde está actualmente la secundaria, era un campo de fútbol, y enfrente estaba un tiradero de basura y el otro lado estaba un jardín de niños. Entonces ya esto ya se ha ido recomponiendo y el campo de fútbol lo pasaron a la salida de la Solana, allá rumbo a la Solana, y ocuparon el espacio para la escuela secundaria Mariano Matamoros, que actualmente está. Y la secundaria, es la primera secundaria que existió en Santa Rosa, que por cierto, en este año que viene, me dijeron, la señora Lulú, me dijeron Lourdes Chávez Rico, Olga Domínguez Gudiel, Estela González Bárcenas, José Alfredo Jiménez, Arturo Cabello Rosalino y Blas González Mendoza. Me platicaron ellos que la primera secundaria que se dio en Santa Rosa fue nocturna y la gente no acudía. Entonces la hicieron ya de aspecto matutino y los primeros salones fueron en la calle Niños Héroes, en la casa de un señor de apellido Vargas. Y ellos ahí duraron 2 años las clases en una casa particular. Inclusive dice, les da mucha risa porque dice que el recreo lo hacían en la calle, la educación física la hacían en la calle. Y después del recreo todos regresaban a clase a pesar de estar en la calle. Entonces, qué nobleza. Que los valores que ellos tenían, ¿sí? Entonces, al tercer año ellos ya tuvieron la oportunidad de tener la escuela secundaria donde está ahora. Inclusive pues era tierra todavía en Obra Negra. El señor Jonás Vargas Pérez y otras gentes estuvieron viniendo a la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación, para construir la secundaria. Y Olga Domínguez Gudiel dice que ella recuerda que ella quería venir a la secundaria, pero venirse hasta Carrillo y el transporte era muy delicado. Bajarse en la 5 de febrero y cruzar un montón de hornos de tabique que había ahí por Carrillo para entrar a alguna secundaria. Entonces, ella me platica que cuando se dio, que vino el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, a poner la primera piedra para la secundaria de Santa Rosa. Y la primera piedra la colocaron acá frente a Juriquilla, frente al Rancho Largo, la Azteca. ¿Sí? Y ahí no se construyó la secundaria, sino que la construyeron donde está ahorita. Anécdota. También la señora Lourdes Chávez Rico, ella fue la primer reina de ahí de la secundaria. ¿Sí? Y todavía se reúnen, hay profesores, y de ese grupo resalto que todos son personas de bien, comerciantes, deportistas, profesionistas. Por ejemplo, Olga Domínguez Gudiel dice que acaba de terminar su carrera de psicóloga. Estela González Bárcenas está en un grupo de danza que en esos días se van a ir a España. O sea, es pura gente de bien. Inclusive el maratonista Isidro Rico también estudió ahí con ellos. Es una primera generación brillante de la secundaria de Santa Rosa. Entonces nosotros no podemos dejar eso ahí. Abandonarlo, claro. Lo tenemos que platicar, lo tenemos que comentar. ¿Sí? Esa es la idea de este concurso, pues, de que se haga este tipo de comentarios. También la señora Susana Romero Herrera me platicaba de su paso por la delegación. Ella era una eminencia, la verdad. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en la delegación, primero como secretario y luego como delegado, pues yo la verdad le preguntaba a ella, y no me da pena decirlo, pues yo me documentaba con ella, o sea, oiga señor, sí, licenciado, o sea, dejarse guiar, pues. Claro. Y ella me dice, cuando yo llegué aquí, licenciado, pues el piso era de tierra, y había plaza de toros, o salón de baile, inclusive había la cárcel, y ahí a veces estaban los presos y encontraron un burro o algún caballo y ahí lo metían con los presos, o sea, era muy chusto, sí. O sea, porque había animales que dañaban o que se comían las plantas o las milpas, los cultivos, y los iban y ahí lo depositaban. Dice, ¿dónde lo echan? Lo que se resolvía, en lo que se resolvía el problema. Pues ahora ya la delegación
goza de oficinas más o menos dignas. Ujú. Por cierto, la delegación cuando dice que ya llegó, pues, después pusieron ya, primero alrededor pusieron puestos del mercado, Ujú. y afuera se ponía el tianguis. Después ya con el doctor Alfonso Ballesteros Negrete se construyó el mercado, que es donde actualmente está, y el tianguis lo pasaron para allá. Okay. Y ya la delegación, en la época del doctor Alfonso Ballesteros Negrete, se hicieron las oficinas delegacionales, Ujú. se construyeron, siendo gobernador el licenciado Enrique Burgos García. Entonces, que por cierto, el año que viene se cumplen 30 años de la inauguración o la reinauguración de las oficinas de la Delegación Municipal de Santa Rosa. Okay. Yo creo que Valdría la pena hacer algo. hacer una placa, ¿no? Claro. Yo pienso, o sea, hay mucha gente, está Anabel González Alvarado, que era secretaria, está Susana Romero Herrera, que fue jefa de tesorería, cuando empezó la descentralización. Ujú. En esa época está Alfredo Cabello Rosalino, está Estela, Bárcenas, creo que, ¿quién más estará por ahí? Bueno, Genaro Gaitán, Claro. que fui el delegado en esa época. Ujú. Entonces, ese es el espejo retrovisor de la época de lo que estamos hablando en Santa Rosa Jauregui. Ajá. También tuve la oportunidad de platicar con don Eleazar Cruz Espinosa. Él me platicó del primer taxi pirata en Santa Rosa Jauregui. Okay. ¿Sí? O sea, se puede decir que el primer taxi Uber, Ajá. porque no tenía placas, no tenía permiso, y el señor don Cuco le decía, Emprendedor. él era emprendedor, y él a la hora que le hablaban, esa hora rentaba, o sea, o le pagaban por el alquiler de su carro. Ujú. Y él iba a embarazos, partos. ¿Hace cuánto tiempo enfermedades. estamos hablando? Híjole, estamos hablando, yo creo que a inicios de los 60s. Ujú. Yo pienso que por ahí, o a mediados de los 60, porque inclusive don Eleazar Cruz Espinosa nos dice que él fue el fundador de la primera asociación de taxistas en Santa Rosa. Okay. Él fue el fundador, él fue el que aquí se hace la primera asociación de taxistas, y consiguieron placas y permisos ya para ser legales, pues, en ese Claro. aspecto. Obviamente que así como va la tendencia, el taxi también tiende a transformarse Sí, o desaparecer. O desaparecer. Sí, sí, sí. Entonces platicamos todo eso, y me platicó dos anécdotas, que cuando él como taxista dice que llegaron a su casa en una ocasión, gente de San Miguelito, y decía, oye señor, pues traemos una persona, que traía una señora caminando que iba a dar a luz de San Miguelito a Santa Rosa, y de Santa Rosa pues a Querétaro, o a algún hospital donde hubiera. Claro. Entonces dice que ya, bueno, pues vamos a encontrarla, porque pues ellos se adelantaron y la dejaron ahí que sentada en un mezquite, porque la señora ya no podía caminar. Ujú. Y ahí voy, dice, con ellos. No, pues ya cuando llegué ya había nacido la criatura. Ahí abajo de la sombra del mezquite ya había nacido la criatura. Ajá. Dice, pero eso me impactó. Pero lo que más me impactó fue que en ocasiones ahí en Santa Rosa, no me dijo la hora, no la recuerdo, pero en el día, y dice que le dijeron, oiga, yo iba a pasaje, dice una persona que era músico, Ujú. y llegó una señora y dice, oiga, y ahí por donde, ahí en la subida para la carretera, dice, oiga, hay una persona que quiere dar a luz y nos urge llevarla a Querétaro, a la clínica del Seguro Social, a las 5 de febrero. Y ya le digo a él, dice que no, pues sí, dice, vamos. Yo le pregunté al pasaje que se aceptaba, y dijo que sí, y ahí vamos con la señora. No, dice, pues yo ya, espérese señora, y ahí van con... Y era carretera pues de doble sentido. Ujú. Y aguante señor, y ahí van. Entonces dice que llegaron a Zaragoza a las 5 de febrero, llegaron a las 5 de febrero, y en la esquina de Zaragoza no era vuelta a la izquierda, dice, Okay. no había vuelta, Ujú. pero ya al verla... Ya para el seguro. Sí, ya para el seguro, Ajá. cuando yo vi que la señora ya, pues ya dije, ¿qué hago? Pues me la tengo que Claro, jugar. jugar, y ya, hoy dice, y que me pasó, no, dice, pues me vio la patrulla. No, dice, pues ya llegué a la rampita ahí donde estaba Tetricia, donde era Tetricia, ahí tenía, y ya le hablaron a los doctores, a las enfermeras que salieran, mientras yo atendía el de tránsito que me estaba infraccionando. Que por cierto sí me infraccionó, dice, sí, la verdad. Entonces ya cuando me estaba infraccionando y todos grite y grite, y ya llega la señora, y yo que me voy asomando al carro, dice, que había nacido el bebé atrás, Adentro en el asiento trasero. Ya nada más alcanzaba a ver mucha sangre, y
Y todo, sí, pues ya se llegaron las doctoras. Qué imprudencia de la Sí, policía. sí, o sea, pero la infracción se la dejó. Ya el director dijo, oiga, pues me infraccionaron. Entonces, como ellos tenían una comunicación de un tipo de radio, el tipo de radio, pues ahí se escuchó de que lo habían infraccionado. No, pues entonces ya, no, pues que vamos a seguridad pública, pues ¿cómo está eso? Que te van a infraccionar. Pues ya lleguemos con el director y sí, dice, sí, me canceló y me dijo que una disculpa, que iba a hablar con la gente de tránsito, porque lejos de infraccionarme, debía haberme apoyado por el asunto en que estábamos pasando. Y ya dice, ya me cancelaron, después ya le dije, ya. Pero había muchos taxistas muy molestos, enojados, la ciudadanía en general, Claro. recibí mucho apoyo, y eso que no había, dice, no había internet, no había, pero sí me vi precisado en esas circunstancias, muy presionado para lo de la infracción, pero afortunadamente me la cancelaron. Qué bueno. Sí. Una pregunta, Genaro, respecto a la convocatoria del concurso, ¿más o menos qué rangos de edades entraron? La participación... Mira, fue abierta. Ahí sí tuvimos algunos problemas porque la convocatoria fue abierta, la primera convocatoria. Nosotros no pudimos ser tan explícitos en decir, bueno, pues, o categorías. Pues con trabajos conseguimos los premios que íbamos a dar, y por eso abrimos, aquí en la convocatoria dice primer premio, segundo premio y tercer lugar. O sea, había 3 premios. Entonces nosotros lo abrimos a premios especiales para apoyar a los niños. Para darles incentivo. Sí, porque no podíamos comparar, o sea, no había equiparación entre calificar un trabajo escolar a un trabajo ya con gente adulta que tiene estudio y que tiene la escuela de la vida. Claro. Entonces nosotros optamos por darle eso a los niños. Ok. Ajá. Pues yo creo que esa es una labor muy bonita y muy necesaria en estos tiempos, que ya los chavitos nada más se la pasan pegados en la pantalla y se va perdiendo toda esa tradición que pues es milenaria, ¿no? Desde antes de la misma escritura, el ir recordando las historias del abuelo, ¿no? De las cosas que pasaron en tu población, esa tradición, yo creo que con esa labor que estás haciendo, pues es hasta heroica, porque justo esa historia que comentas de la niña que escribe la historia de la abuela, pues ya está inmortalizando, ¿no? Ese acontecimiento, esa ese historia. relato. Ajá. Porque dices que nosotros lo vimos, o sea, no nos lo platicaron, nosotros lo vivimos. Y obviamente la historia no lo registra, la historia oficial, Claro. Pero la microhistoria de que nos habla el profesor González y González, sí. Que son los hechos concretos. Son los hechos concretos, o sea, hay cosas que se tienen que registrar, pues. Y así como don Eleazar, don Chay, que nos dice que él se acuerda cuando hicieron la primera planta de electricidad y con esa plantita a base de gasolina hicieron que se iluminaran 10 lámparas en la cabecera delegacional. Fueron 10 lámparas, dice. Y cómo estaban ahí las novias. Y él me platica por qué las canchas se llaman canchas de cristal. ¿Ah, sí? Sí, dice, las canchas eran de cristal porque inclusive ellos también promovieron el básquetbol. El básquetbol se jugaba en la escuela primaria. Okay. Después ya buscaron en donde estaban esos terrenos de las canchas de cristal, pero es que dice que ahí la gente, bueno, siempre han existido gente que le gusta la cerveza, y ahí se iban a tomar su cerveza y ahí dejaban rota el envase de la cerveza. Y ahí se ponía lo que le llaman cristal. Ajá. Dice eso, y ahí fue donde le dicen, de ahí viene el nombre de las canchas de cristal, porque había mucho vidrio. Ajá. Y brillaba y todo eso, es cristal. Órale. Ajá. Y así se le llama las canchas. Y actualmente las canchas están muy bien hechas, pues, pero ellos fueron los promotores. Y una pregunta respecto al tema de las carnitas, ¿hay una feria? Sí, hay una feria, la feria de las carnitas. Ajá. Se hizo, me dice José Pablo Alvarado Cabello, inclusive él tiene el primer logotipo, quedó de mandarme, no me lo ha mandado a mi WhatsApp, el primer logotipo que hicieron de las carnitas, la feria de las carnitas, que inclusive dice que la hicieron en marzo, y en esa, por ejemplo, se iba a inaugurar mañana, y en la noche cayó una helada. Cayó una helada, dice, fueron los días de marzo, una helada, pero de las buenas. Entonces, esas ferias de las carnitas
se efectuaban con el apoyo de empresas cerveceras, de empresas refresqueras, repartían utensilios, o sea, vasos, charolas, platos, y a veces degustar algún producto. Entonces, pero antes la feria duraba 8 días. Después ya cuando estuvo delegada la licenciada Beatriz Betty Marmolejo, se retomó, siendo él, José Alvarado Cabello, él es el secretario general de la Asociación de Carniceros o de Expendedores de elaboración y expedición de carnitas en Santa Rosa. Entonces él la retomó y creo el año pasado sí se hizo la feria de las carnitas. Hay un tema ahí, digo, que se me hace muy interesante respecto a al nacimiento del platillo, de las carnitas. O sea, ¿podría decirse que Santa Rosa es una cuna del...? Pues más que nada me dice José Pablo Alvarado Cabello que su tío Mónico, tenía un carro, una camioneta verde que la acondicionaron para vender las carnitas, para vender carne cruda. Y que inclusive al carro ese le decían, o la camioneta le decían el cotorro porque era verde. Entonces lo acondicionaron para vender, porque anteriormente cuando la gente vendía empezaron en puestos de lámina. No fue siempre ya locales. Entonces cuando ellos empezaron vendían carne cruda, pero cuando empezaron a dorar la carne para sacar manteca, entonces ahí empezó a darse el método, el método, y ya a medida del tiempo lo han ido perfeccionando. Es que, por ejemplo, ahí se me hace un hueco bien interesante, porque por ahí se habla mucho de que Querétaro tiene muy poca cultura gastronómica, o legado, digamos, ¿no? Se conoce popularmente las dichosas enchiladas. Sí, queretanas. Pero las carnitas yo estoy seguro que es un platillo que tiene mucho más penetración en todo el país, incluso mundial, y habría que ahí, digamos, pues darle la justa medida, ¿no? a Santa Rosa, porque dicen, bueno, pues es parte del estado y tendría que tener mucho más difusión esta parte cultural, porque esto atraería además, yo creo que mucho más turismo. Pues es lo que con esta intención es promover la cultura, la tradición, la costumbre. Inclusive yo digo, ¿por qué no tenemos un museo? Claro. Un museo de Santa Rosa, porque pues llega a Santa Rosa y ¿qué ves? Las carnitas, pero después, ¿qué otra alternativa hay? O sea, ofrecerle alternativa, inclusive no hay tantos hoteles. O sea, yo he andado por algunos lugares de la República y sí, les soy sincero, sí he probado las carnitas, pero no lo puedo, y no digo los nombres, y no lo puedo comparar con un taco de carnitas en Santa Rosa Valley. Cuando mi tía Asunción llegaba yo de la Ciudad de México de vacaciones y ella tenía su puesto ahí en la delegación, y ¿cómo estás? Y ella ni me preguntaba, me ponía 2 tacos de carnitas en un plato con un chile de vinagre y un refresco Victoria de esos de Querétaro. Te juro que todavía lo recuerdo y todavía me gustaría, y todavía cuando voy a Santa Rosa es así, un taco con un chile de esos de vinagre. Eso por ahí amor, ¿no? Sí, entonces morder el taco, morder el chile, y cómo hasta salta el vinagre del chile, ¿no, hombre? Es algo. Claro. Entonces, tiene razón, Santa Rosa debería recibir un mayor apoyo para la difusión de sus carnitas. Pero inclusive hay gente de Santa Rosa, de las comunidades rurales, que se han ido a Estados Unidos, se han ido a trabajar de la forma que ustedes quieran. Y hay gente que les manda carnitas hasta ahí. Wow. Pues sí. O sea, si es que el arraigo no se pierde. Y es una cultura, o sea, tú ves, por ejemplo, en mi tierra, yo lo veo en mi tierra, los domingos a la salida de misa, y están los casos de carnitas vaporizando, y la gente alrededor, taco y taco, o vas a Santa Rosa y no pruebas las carnitas, pues no sé a qué vas. Claro. Sí, entonces, es algo interesante que Santa Rosa piensa que debería de recibir más apoyo para promover su cultura, su tradición, sus costumbres, sus actividades culinarias, y por qué no rescatar algunos platillos también de las comunidades. Claro. De las comunidades, porque los nopales en penca son únicos también ahí buenísimo. En Santa Rosa. Los nopales en penca, pues yo sí veo que los venden por acá, pero el sabor es diferente, o sea, porque a lo mejor son nopales de cerro.
Uh-huh. Es diferente un nopal verdurero o que lo compres en la tienda, Claro. a que hagas un nopal en penca del mismo cerro. Uh-huh. Es totalmente distinto. Y no le pones más que cilantro, cebolla, chile y tus tortillas o orégano, y es diferente. Sí, ¿Por qué? Porque es del cerro. Claro. El nopal es del cerro, la penca es del cerro, y el que lo hace el sabor también Sí. es diferente. Entonces te digo, son mis actividades que pues, hay gente que también elabora muy buena barbacoa, gente que elabora muy buenas enchiladas, buenos tacos. Uh-huh. O sea, la actividad culinaria en Santa Rosa debería recibir un apoyo distinto, pues, Sí, o sí, promover sí. o hacer, Conocimiento, o hacer sí. una feria de diferente, más amplia, pues, Uh-huh. en algún lugar. También te platiqué, bueno, ya te platiqué de don Chay, de don José Alvarado. También tuve la oportunidad de platicar con don Guadalupe. Don J. Guadalupe me platicó él de cómo él inició, fue el fundador de la primera liga de fútbol de Santa Rosa, Jauregui. Don J. Guadalupe Rodríguez Espinosa, que cariñosamente le decimos Gualillo. Dice que allá por 1954-55, cuando él cuidaba sus borregos, él miraba cómo andaba la gente ahí jugando fútbol, con balón de cuero, obvio, y el balón se iba allá con sus borregas y él les regresaba el balón a los jugadores. Okay. Y ahí, pero él nunca pensó que él iba a ser el fundador de la primera liga de fútbol de Santa Rosa, Jauregui. Entonces dice que era una liga donde abarcaba muchos equipos de las comunidades rurales. Había desfiles, desfilaba la madrina, el equipo, y le decían las mascotas, llevaban a todos los niños vestidos del mismo uniforme del equipo. Era una fiesta cuando se daba la inauguración de la Liga de Fútbol de Santa Rosa. Uh-huh. Y don Guadalupe Rodríguez Espinosa, que cariñosamente le decimos Gualillo, él recuerda cuando se jugaba fútbol, el equipo se llamaba Santa Rosa y era el clásico con Buenavista. El clásico era el equipo de Buenavista contra el equipo de Santa Rosa. Y eran unos encuentros que terminaban en broncas. Entonces para evitar esto, la liga, que en esa época era la Liga de Querétaro, para evitar eso, jugaban en el estadio municipal, donde estaba ahorita el polideportivo y estaba el municipal. Entonces dice que eran unas gradas, ahí se juntaban como unas a lo mejor 2,000 gentes, pero mejor optaron porque Buenavista y Santa Rosa se enfrentaron en territorio neutral, para evitar los problemas que se pudieran suscitar ahí. Okay. Pues que también el fútbol fue, digamos que una manera de entretejer a la sociedad de toda la región, ¿no? Sí, el fútbol es todo el fútbol. Yo creo que, por ejemplo, ahorita estaba platicando de que el equipo de mi tierra, que se llama Holanda de Pinto, va a cumplir 47 años o tiene 47 años. Buenavista tiene su equipo, la Estrella Roja de Buenavista, Asturias de Jofre, las Cobras las Cobras de Puerto de Aguirre, la Estacada tiene su equipo, los Astros de Pintillo, el Vanguardia de Santa Rosa, o sea, los Halcones de Santa Rosa, son como varios equipos que están ahí en Santa Rosa, Jauregui, la cabecera. Y el Inter de Montenegro, o sea, son equipos que cada comunidad tiene su equipo de fútbol. Ya es tradición. Y no se pierde esa tradición. Uh-huh. Y ahora se ha transformado por el asunto de que también ya les pagan a jugadores de fuera para que lo jueguen. También eso hay que remarcarlo, que está perdiendo la tradición de que yo soy de Pinto y yo pertenezco al equipo de Pinto. Claro. Entonces ya se da ese intercambio entre comunidades para ya se van pues a jugar a otro lado. Uh-huh. Y luego ya hay jugadores que fueron de primera, segunda divisiones que cobran y se van a alquilar a los equipos ahí de las comunidades por alguna cantidad de dinero. Uh-huh. Entonces como eso se ha ido, aunque siguen siendo, por ejemplo, Holanda del Pinto, pero ya trae jugadores muchos de fuera. Ya no es aquel encuentro de Pinto y Pintillo y que somos de aquí o contra Estacada, porque Pinto tiene sus clásicos.
Tiene sus clásicos con las bajitas, tiene su clásico con la estacada, tiene su clásico con Puerto de Aguirre y tiene su clásico con Pintillo, que son las comunidades que lo circundan. Y ya si en su momento llegan, ojalá yo voy a invitar a los de Holanda a ver si quieren venir a platicar todas sus anécdotas y sus campeonatos que lograron en esta Liga de Fútbol de Santa Rosa. Por último, te voy a comentar del relato de Luis Ángel Bautista Ramírez. Okay. Él es originario de la población, de la comunidad de la Estacada de Santa Rosa, obvio. Me dice que por qué se le llama la Estacada. Dice que en su momento, en la época de los hacendados, porque había la hacienda de San Antonio y te daban lugares para que los medieros se fueran a vivir allá, ¿no? Entonces se dio la circunstancia de que llegó una señora de España, familiares de los hacendados, y parece que anduvo por ahí media enamorada con algunas gentes de la comunidad. Entonces dice que llegó una epidemia y los niños empezaron a morir. Entonces las señoras se juntaron, es el relato que lo platicó don Carmen, que ya tiene casi 100 años. Dice que también a don Carmen se lo platicaron, que dice que entonces las mujeres se unieron y quisieron sacrificar a la mujer, la quisieron matar, pues, y la encontraron en algún lugar, pero más bien era el celo por los maridos que andaban ahí. Pero la acusaban de bruja, ¿no? La acusaban de bruja, la acusaban de que por causa de ella se habían muerto los niños, y ahí por ahí clavaron una estaca, y la sacrificaron la señora. Y de todos modos los niños se siguieron muriendo. Entonces son cosas que... ¿Qué año sería eso? Híjole, pues yo creo que fue por los 20. No, yo creo que fue más atrás. ¿Sí? Yo creo que fue más atrás. Sí, pues estamos hablando de que todavía eran los medieros. Y ya en los 20 ya empezó el ruido del ejido. En 1915 empezó el ruido del ejido. A ver si puedo precisar la fecha con Ángel. Voy a platicar con él, con Luis Ángel, a ver si podemos precisar la fecha. Pues son relatos, o sea, esto no. Pero por eso fue el nombre. Sí, por eso fue el nombre de la estacada. Okay. Ya sí, por último, ahora sí, el asunto de la Santa Cruz de Pinto. Okay. La Santa Cruz de Pinto es muy venerada por gente de muchos estados de la República, muchos lugares del estado de Querétaro, y yo creo que ha juntado muchas gentes, miles, se puede decir, que llegan entre el 1 y el 3 de mayo a mi tierra. Y ahí Jeremías Gaitán, que es mi hermano, y mi hermana Margarita también llegaron a platicar con don Indalecio Rodríguez, que es el suegro de mi hermana. Okay. Y él les platicó, que le platicó su mamá, doña Vicenta, que ahí, lo que era la presa, había una lomita, un cerrito, y ahí vivían una familia que les decían los patos. Entonces el señor cuidaba a sus animales en el cerro, y en alguna ocasión en la parte alta del cerrito encontró una imagen de Jesucristo, y esa imagen de Jesucristo es un rostro de aquí para allá. Ese rostro todavía existe en la cruz de ahí de Pinto. Entonces él encontró esa imagen y se la llevó a su casa y la puso en un pañuelo, pero lo que resulta y lo místico, dirías tú, de esto es que la imagen no estaba al otro día. Entonces dijo, ¿qué pasó? Y volvió a ir ahí arriba al cerro y allá la volvió a encontrar. Entonces ya la bajó y se la llevó al padre de Santa Rosa y le platicó, y obviamente que el padre, no, déjamela aquí, no se la dejó, y entonces le platicó a la gente del rancho y le hicieron una cruz de madera y encima le pusieron la imagen del rostro de Jesucristo. Y ahí le empezaron a hacer una enramada, después de la enramada le hicieron unos adobes y ahora ya tiene su iglesia hecha a base de piedra, porque a todos los que llegaban a misa durante mucho tiempo les encargaban una piedra para ir armando la construcción del templo.
Ah, qué bonito. Ya está el templo ahorita, ya, ahí está la cruz. Inclusive me dice mi hermano, esa imagen de Jesucristo es la misma que encontró este señor. Y estamos hablando que si el señor Indalecio tiene más de 100 años, pues desde cuando le platicaron. Entonces ahí donde no tenemos la fecha exacta, pero más de 100 años sí. Sí, claro. Sí, pues yo solamente ya voy más de 60 y me acuerdo, pues entonces y unos 40 más, pues ya son 100. Entonces, pero el señor Indalecio pues lo platicó su mamá, pero no precisó las fechas. Bueno, más bien es difícil precisar la fecha. Entonces esa Santa Cruz es venerada por mucha gente el 3 de mayo. Wow, qué interesante. Sí. No sé si tienes algún o quieres otro tema. No, pues ahora sí que agradecer, el capítulo estuvo muy bueno, amigo. Sí, también los 40 años del Via Crucis de Montenegro. Ok. Ahí me lo platicó un tío de Vanessa Guerrero. Me platicó que cómo se inició el Via Crucis hace más de 40 años, el Via Crucis de Montenegro. Inclusive Roberto Guerrero Campos, me platicaba que él estudiaba en la prepa y llevaba teatro. Entonces llega a esa comunidad y empiezan Armando, su hermano, y una maestra quieren significar las 3 caídas. Que por cierto, se puede decir que las 3 caídas de Montenegro son las más importantes o las más representativas de Santa Rosa Jauregui. Okay. Estamos hablando de, ¿por qué? Porque lo escenificaban en la hacienda, como en la antigua Roma, y lavatorio de pies y todo el rollo, ¿no? Y cómo la gente se juntaba para armar el tapanco, o sea, albañiles, carpinteros, plomeros, pintores, toda la gente se unía para hacer eso, para crear el escenario. Y ya después, la primera vez lo hicieron ahí dentro del casco de la hacienda, pero después ya se lo llevaron al cerro. Ok, más desafío. Entonces, y más real, inclusive ahí así lo amarraban, lo crucificaban, aquí en así el papel de Jesucristo. Entonces mucha gente inclusive dice que él llegó a contabilizar unas 4,000 gentes que llegaban a la comunidad. Llega mucha gente, la verdad. Inclusive es tan real que dice que en una ocasión uno de los soldados empezó a golpear a lo que le hacía de Jesucristo. Y una señora lo vio tan real que lo agarró a naranjazos. Que le dijo, ¿no? A defender. A defender. Entonces son cosas chuscas, pero me dice Roberto, pues, pero ya son 40 años, Genaro, que ahorita el padre Ricardo pues sigue apoyando esa tradición y la gente es muy participativa. O sea, no dejan perder esa tradición, independientemente de las creencias y religión que tengamos, pero ahí en Montenegro eso sí. Yo nada más lo he visto en 2 lugares. No he visto en Jofre, lo vi en una ocasión, pero el de Montenegro es más real. Y la gente de Santa Rosa sí lo hace, pero lo hace, se puede decir leve. Y mucha gente se va a Montenegro. Que es el bueno. Que es el bueno, se puede decir que es el bueno. Y son 40 años del Via Crucis de Montenegro, que por cierto también tuvo participación en el consuelato de los 40 años del Via Crucis en Montenegro. Ok, ¿este concurso qué pinta para repetirse el próximo año? Pues ahora sí que... ¿Otras versiones? Ahorita lo que quiero es que se publique el libro. Claro. La intención de Jesús, Arazúa, Rangel, de Mauricio Sosa y de Gustavo Hernández Flores y un servidor es que se publique. Me dijo el diputado que tenía la autorización, bueno, que él iba a ver para obtener el recurso y publicar unos 100 libros de estos cuentos, de estos relatos. Porque pues es bonito pues platicar este espejo retrovisor de nuestras vidas y que quede plasmado en un libro, en un legado que podemos elaborar. Ya quizás para el año que viene, pues si vivimos el primero Dios, pues ya tendremos que tecnificar o que perfeccionar este concurso pues, y ampliarlo más. Ahorita con las redes sociales ya también se puede mucho. Y la misma gente que participó, pues a ver qué le pareció. Y pues yo lo vi muy entusiasmado, la verdad. El evento fue muy chiquito, muy emotivo, y vi que la gente como que sí. Inclusive había 2 gentes por ahí que me dijeron, oiga, pues, ¿dónde lo vemos? Queremos platicarle, pues también tenemos algunas historias. Qué bueno. Entonces, ojalá y me siembra la semilla, claro. Sí, exactamente. Entonces, porque yo como les digo, es que los jóvenes, los niños deben
de entender o deben de comprender que aquí estuvimos. Y una manera es dejarles claro. un legado. ¿Sí? También Daniel Martínez, que tiene su periódico, antes lo tenía impreso, ahorita ya lo tiene por internet. Daniel Martínez, El Tiempo de Santa Rosa, él también me apoyó en este tipo de difusión. Sí, hay apoyo para la cultura, o sea, como que la gente de Santa Rosa lo recibe bien. Claro. Lo recibe bien. Claro. Bueno, pues entonces les agradezco a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, y nos veremos la próxima sesión de Retrovisor, una mirada introspectiva, una mirada a nuestras vidas, el espejo que nos refleja nuestras andanzas, nuestras anécdotas. Así es como TXTV está otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias.